¿Cómo acceder a medicinas y tecnología de última generación para pacientes con enfermedades raras y huérfanas? ¿Cómo el Estado puede agilizarse y entender la necesidad de todos estos peruanos que tienen tanto derecho como usted y como yo? Pues vamos a tener la visita de Carla Ruiz de Castilla, de Esperantra, quien va a resolver estas preguntas. Bienvenidos a Innovadores. Bienvenidos a la quinta temporada de Innovadores, donde vienen las mentes más innovadoras del Perú. Y hoy día quiero contarles algo que me ocurrió el último fin de semana. ¿Ustedes sabían que existen más de 5.000 enfermedades llamadas raras o huérfanas? El último domingo, Perú 21 desarrolla un reportaje muy interesante que a mí me llamó la atención. Un doctor que había identificado unos pacientes con una enfermedad rara llamada amiloidosis hereditaria. Era la primera vez que yo escuchaba ese término, pero me quedé pegado mirando y leyendo el reportaje. Y claro, de estos pacientes aparentemente existen muy pocos, es una minoría, pero existen diversas enfermedades raras. Este doctor, que es el doctor Torres, que seguro debe ser un trome, un capo, un especialista número uno en este país de este diagnóstico, digamos, mencionó a una organización que se llama Esperantra, como que él había conectado al paciente con esta organización, y esta organización tiene una representante en ese reportaje. Búsquenlo, por favor, vayan a la página web de Perú 21. Y ella expresaba claramente, cómo abordar, cómo atender a este tipo de pacientes y su preocupación por la falta de tratamientos para esta minoría, pero sobre todo la falta de presupuesto que el Estado peruano debe preocuparse. Hoy día tengo el gusto y el placer de presentarles a Carla Ruiz de Castilla, directora ejecutiva de Esperantra. Carla, bienvenida. La verdad que me llamó poderosamente tu testimonio, tu comentario el último fin de semana, y por eso te tenemos acá, porque queremos que nos cuentes un poco más de este mundo que para muchos es ajeno. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Efectivamente, existen estas enfermedades llamadas raras o poco frecuentes, Ujú. y no es raras porque los pacientes son raros o mucho menos, sino que son poco frecuentes. Por decirte, pueden Ujú. haber algunas en las cuales en el Perú hay 2 pacientes en todo el país, 30 pacientes en todo el país, y como tú lo has mencionado muy bien, son entre 5.000 y 7.000 enfermedades poco frecuentes. Claro. Por lo tanto, tenemos cerca de 2 millones de peruanos que podrían estar padeciendo de una enfermedad rara o poco frecuente. Y una de estas es la amiloidosis Una de estas hereditaria. es la amiloidosis, y la amiloidosis tiene una particularidad. De Ujú. estas cerca de 7.000 enfermedades raras, solo el 5% tienen un tratamiento específico, un tratamiento innovador. Ajá. Entonces yo me quisiera centrar un poco en ellas, porque si es que existe tratamiento que puede ayudar a que la Ujú. calidad de vida de esos pacientes sea mejor, el Perú también lo tiene que tener. Claro. Conversábamos antes del programa de Ujú. cómo es que Colombia sí tiene acceso, Chile tiene, Argentina tiene, Casi países que todos sí, sí, tienen. y nosotros nos estamos quedando por detrás de esto, y en realidad pues no se trata de que son unos cuantos olvidados, Ujú. son 2 millones de peruanos que están en una situación de necesidad de diagnóstico temprano y de tratamiento, y ojalá de tratamiento innovador para estas enfermedades. Ahora, revisando este último artículo de Perú 21 y otros, porque los medios sí, felizmente le dan cabida, poquito, pero le dan cabida a estos espacios, eh, vemos pues que hay como un clamor, pero no siento que haya una respuesta. ¿Cómo interpretas tú eh, la respuesta del Estado peruano ante algo tan claro que es: existen pacientes, son pocos, pero claro, hay tantas enfermedades que uno va juntando de pronto 10 acá, 20 acá, 30, 40 con diferentes diagnósticos o diferentes tipos de enfermedades, pero no atendidos? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cuál es tu sensibilidad en torno a esto?
En realidad ha habido un movimiento internacional en favor de colocar como un tema de interés mayor a las enfermedades raras. Se Ujú. ha firmado una resolución en Naciones Unidas hace unos años que insta a los estados a poder atender a sus pacientes con enfermedades raras. De esto deriva también el mayor interés. Hoy por hoy hemos caminado un poquito, estamos todavía gateando, diría yo, en el tema de enfermedades raras y el acceso, y el presupuesto que se destinaba hace unos años, el 2018, a enfermedades raras, el presupuesto del FISAL, antes era solamente del 1% Ujú. para las 2 millones de enfermedades raras que tenían que tratar, o sea, prácticamente nada. Nada. Hoy es cerca del 10% de ese fondo, que además se ha duplicado. Aún así no es suficiente, es un Ujú. fondo que tiene que crecer, y creo que el camino va por poder primero involucrarse, darse cuenta que son muchas enfermedades, que son muchos peruanos que tienen esta necesidad y que existe tratamiento para ello, y por lo tanto debemos destinar un fondo exclusivo para estas enfermedades de alto costo y poder cubrirlas. Carla, retrocedamos un poquito en el tiempo. eh, Esperantra, cuéntanos un poquito qué hace, pero además yo tengo un recuerdo de Esperantra comenzando en temas atendiendo pacientes de cáncer. Creo que Esperantra comienza em, sensiblemente a tomar relevancia con los pacientes de cáncer. Cuéntanos un poquito de Esperantra y estos inicios y cómo miras ahora el tema también de raras y huérfanas. Efectivamente, nosotros nos enfocamos en enfermedades crónicas no transmisibles, y un área importante de Esperantra siempre ha sido cánceres. En cáncer, en realidad, gracias a Esperantra se ha logrado la Ley Nacional de Cáncer. Nosotros hemos trabajado más de 4 años llevando la voz y el clamor, como tú lo llamabas, de muchos pacientes en el Perú para poder tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento de calidad, un tratamiento innovador en cáncer. Buscamos congresistas, buscamos que todos votaran en favor de la ley de cáncer, y ayudamos también, y bueno, los pacientes nos acompañaron obviamente en este recorrido, y hoy la Ley Nacional de Cáncer es una realidad y atiende pues más o menos 180.000 peruanos que padecen de cáncer. Esa ley lo que da es acceso a tratamiento, y han cambiado dos cosas fundamentalmente: el modo en el cual el Estado va a comprar los medicamentos, los dispositivos médicos para atender a los pacientes con cáncer, y el modo en el cual evalúan las tecnologías sanitarias que pueden ser de alto costo. Entonces el enfoque ha cambiado, el Estado ahora sí, a través de la ley, puede ayudar a los pacientes. Antes no querían hacer nada, Claro. podían porque no había presupuesto, y ahora en realidad pues la ley lo manda. Una cosa similar hemos tratado de hacerla con las enfermedades raras, que si bien ya tenían una ley anterior, Ujú. era una ley antigua que había tardado más de 10 años en ser reglamentada. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar más fuerte en enfermedades raras, ayudamos a que esa ley antigua se reglamente, Ujú. y también a que exista una modificatoria de esa ley que pudiera trasladar algunas cosas buenas de nuestra ley de cáncer Ujú. y aplicarlas a enfermedades raras, sobre todo en cómo comprar medicamentos innovadores, dispositivos médicos, y cómo también evaluar las tecnologías sanitarias que se vayan a cubrir a través del Estado. Voy a hacer una última pregunta antes de irnos al siguiente bloque, pero tiene que ver justamente con esto, porque entiendo que todo este esfuerzo de cáncer se reaplica en raras y huérfanas, pero hay Se diferencias. adecua, sí. Hay diferencias. ¿Cuáles son, qué mejoras han habido, ¿no? Para que, por ejemplo, se evalúe, la evaluación técnica sanitaria sea de otra manera, Ujú. las compras también sean de otra forma, porque el Estado siempre dice, ¿no? Del mismo cuero salen las mismas correas, o sea, no hay más presupuesto. Hay que encontrar fórmulas diferentes para comprar. Así es. Entonces entiendo que en esta ley o actualización de ley de raras y huérfanas y este nuevo reglamento hay mejoras. ¿Cuáles han sido puntualmente las mejoras en torno a evaluación, en torno a adquisición? ¿Cuáles han sido? Que permiten al Estado ahora negociar. Por ejemplo, si es que se va a hacer una compra centralizada para todo el país de un medicamento, Ujú. esa compra, obviamente comprándola para todos los hospitales, puede disminuir de precio porque va a haber la posibilidad de hacer economía de escala. También existen se llaman riesgo compartido, que el Ujú. Estado puede pagar en los casos en los cuales funciona el tratamiento y no paga en los casos en los cuales no funciona. Entonces, este tipo de negociaciones antes no eran permitidas, eso es fundamental. Ujú. Y el tema de las
evaluaciones de tecnología sanitaria, básicamente en cristiano, cuándo cubre el Estado, cuándo paga por un medicamento de alto costo o cuando no lo hace, está vinculado a que ya no solamente vamos a ver el precio, si es que es económico lo cubre el Estado y si no es económico no lo cubre. Básicamente ahora es si es que le hace bien al paciente, si tiene un valor en la innovación, si es el único tratamiento disponible y otros criterios, porque se llama evaluación de tecnología sanitaria multicriterio. Y estos multicriterios que ustedes han visto, bueno, ustedes y otras organizaciones, sí consideras que sí puede funcionar. Por supuesto, por Sí, supuesto. o sea, esto que ha ocurrido y que está ocurriendo ya a la hora de implementar, ¿crees que va a generar un gran cambio para nuestros pacientes que tienen este tipo de enfermedades? Por supuesto que sí, es un paso gigante, porque en realidad antes todo lo que era de alto costo se prefería no comprarlo y ahora sí se permite y el enfoque de la ley hace que el Estado quiera y deba atender a los pacientes, incluso con la mejor tecnología disponible. Entonces volvemos a ese 5% de las enfermedades raras que tienen tratamiento específico. Esas son en este momento pues prioritarias de evaluar para poder brindar el acceso rápidamente a los pacientes. Este tema es apasionante. Yo digo, ahora sí te voy a hacer la última. Pasar de 1% a 10% de fiscal, siento que sigue siendo insuficiente. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Han habido muchas ideas, en realidad es querer, es voluntad política. No estamos en un país en el cual, gracias a Dios, no tenemos. En corrupción, tú sabes cuánto se gasta. Entonces, podríamos destinar, por ejemplo, impuestos al pecado, le llaman así en otros países, impuestos, por ejemplo, del tabaco, de bebidas azucaradas o de alguna otra forma para poder generar un presupuesto o un fondo de alto costo. Otra cosa importante es que el fondo sea realmente un fondo, que no cada fin de año, si no se ejecutó, se devuelva al tesoro público. No, el fondo tiene que quedar ahí y tiene que reaplicarse a las enfermedades que ha sido destinado. Bueno, y lo más eficiente es que si tienes un fondo y el 100% se ejecute, se materialice en algo, Sí. ¿no? No deberíamos ni siquiera pensar en que deba sobrar, sino que se deba usar. Y otro punto fundamental es ayudar también a que los pacientes en provincias no tengan que venir hasta Lima para buscar un diagnóstico o un Esa tratamiento. debe ser Crear otra. una red de centros de referencia que puedan atender a los pacientes De acuerdo, cerca de Carla. sus provincias. Creo que ha sido un buen primer bloque. Espero que no se nos vayan. Viene el segundo bloque. Y gracias, Carla, por acompañarlos y por esclarecernos y poner en la agenda un tema que todos debemos conocer. Todos somos peruanos, todos debemos acceder a un sistema de salud eficiente, efectivo y ágil. Yo sé que ni siquiera hasta para un resfrío a veces es difícil, pero tenemos que impulsarlo y tenemos que lograrlo. No se pierdan, nos vemos en el segundo bloque. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores, donde ya saben, vienen las mentes más innovadoras de este país. Y hoy día estoy muy contento porque estamos hablando de salud, algo que de pronto hemos debido de abordar nosotros en algunas temporadas atrás. Pero hoy tenemos a Carla Ruiz de Castilla, de Esperantra, para que nos ilustre y nos siga compartiendo esta realidad que hoy estamos aprendiendo. Así que estamos en el bloque de la pecera mágica. Mucha suerte, Carla, con las preguntas que hace nuestra producción inteligentemente. Espero que haya hecho su tarea. Así que adelante, por favor, Carla. ¿Hoy? Ahí tienes. Tú Yo misma. misma te preguntas y te respondes. ¿Cómo trabajar con aliados externos nacionales e internacionales? Bueno, yo creo que Esperantra siempre trabaja con valores compartidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la ley de cáncer, yo preguntaría, ¿qué peruano se opondría a tener una ley nacional de cáncer? Ninguno. Claro. Y del extranjero, ¿quién no querría ayudar a que los pacientes con cáncer en Perú se pudieran atender? Entonces, creo que se enfoca un poco en el objetivo que tú trabajas y si es un valor compartido que a todo el mundo le conviene, vas a tener apoyo nacional, internacional y en realidad de todo el mundo. Y hoy día has mencionado el caso cáncer, pero hoy ¿cómo sientes el caso de raras y huérfanas? Porque es como una siguiente parte, ¿no? ¿Cómo ves hoy día esas alianzas? ¿Cómo sientes el bloque para realmente lograr el buen trabajo que se hizo con cáncer
El caso de enfermedades raras es increíble porque parte de una labor de Rare Diseases International, que es una organización grandísima que engloba a todas las organizaciones más pequeñas de los países que trabajamos con enfermedades raras. Ujú. Ellos trabajaron muchísimo para que se genere una resolución de Naciones Unidas instando a los estados a trabajar en favor de sus pacientes. Entonces, a raíz de la labor internacional, cae en cascada también el interés de los Ujú. países para poder hacer sus leyes, para poder generar las ayudas para los pacientes. Yo personalmente como Ujú. Esperantra pertenezco a ALIBER, a la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Nosotros ocupamos la secretaría de esta alianza Ujú. y a nivel hispano también trabajamos para nuestros pacientes. De hecho, el año pasado hicimos una convención de Ujú. todas las organizaciones de pacientes que trabajamos con enfermedades raras para compartir esas buenas prácticas y poder un poco aplicarlas o adecuarlas en nuestros países y avanzar como bloque en favor de los pacientes. Excelente, se nota que hay un gran expertise detrás, Carla. Una segunda pregunta, a ver, sorpréndannos, producción, sorpréndannos. ¿Es posible atraer la atención de las principales farmacéuticas innovadoras del mundo? Por supuesto que sí, pero esto es todo un reto, porque los países que quieren atraer a las principales farmacéuticas, o vale decir, los tratamientos o los medicamentos que ellos fabrican, tienen que brindar las condiciones para que esto suceda. Si somos un país que respeta la innovación, las patentes y abraza este tema de innovación y también desea que sus pacientes puedan recibir estos medicamentos o tratamientos, yo creo que sí es posible, incluso siendo un país Mm. chico respecto a otros países en América Latina como pueden ser México o Argentina, en volumen de mercado para ellos, ¿no? Somos un país pequeño, Claro. sin embargo, si tenemos las reglas claras, transparencia, apoyo a la innovación y también deseamos que nuestros pacientes tengan la mejor tecnología disponible para sus tratamientos, yo creo que sí es posible. Vamos a profundizar un poquito esa, te hago una repregunta. Es decir, el país tiene que tener un marco que permita el acceso a tratamientos innovadores, porque si no, una de estas grandes farmacéuticas no miraría el país, Ujú. sino mira las que en donde puede acceder, además del mercado, del volumen de mercado, que eso es otro tema. Creo que lo que están buscando es que el país pueda acoger eso. ¿Consideras que el país ya reúne las características para que cualquiera de estas grandes ofrezca un portafolio mayor? En realidad, sí tenemos condiciones para poder hacerlo, pero siempre es perfectible, no Ujú. podemos mejorar. En realidad, yo creo que por ejemplo, en cuánto tiempo brindan un registro sanitario, siempre ha sido un reto, ¿no? Ujú. Algunos países demoramos más que otros, entonces eso en primer lugar puede ser una barrera para ellos. Luego, la cantidad de usuarios de su tecnología o de su medicamento también es un tema Ujú. que ellos consideran. Y el tema del respeto a la innovación, si no es que van a hacer toda la inversión que tienen que hacer en llegar a un país y luego irse porque hay problemas Porque hay problema. internos o porque no pagan o por algunas cosas de esta índole. En realidad, creo que la innovación es importantísima. Mm. Demoran 25 años o más intentando moléculas y tratamientos, gastando una fortuna y obviamente, pues, para los pacientes tener posibilidad de acceder a esto es fundamental. Ok, Carla, una última y tercera pregunta. A ver, si pudieras empezar de nuevo en tu carrera, ¿harías algo diferente? Yo diría que no, porque Ujú. ni siquiera Esperantra yo no lo tomo ni siquiera como un trabajo, en realidad es una pasión, es un poder dar. Creo que si uno conoce algo, en mi caso conozco el sistema de salud a la perfección, al derecho y al revés, y he colaborado en muchas oportunidades con el desarrollo de políticas públicas en favor de pacientes. Yo creo que lo mínimo que uno puede hacer es ayudar a otros pacientes que recién reciben el diagnóstico, por ejemplo, y no saben cómo navegar en el sistema de salud. Diría que no, lo que sí haría es capacitarme tal vez antes y capacitarme más, eso sí. Claro. ¿Cómo llegas tú a este mundo? ¿Cómo ocurre esto? Casi siempre pasa lo mismo, o eres paciente o eres familiar de Sí. paciente y sorteas todas estas dificultades en carne propia, como se dice, y Mm. luego pues dices, bueno, me pasó todo esto y ahora me toca enseñar a otros. En tu caso, si En mi puedo caso, permitirme preguntar. sí, en mi caso y hubo una cosa más. Yo viví en el extranjero muchos años Ujú. y donde yo vivía funcionaba todo a la perfección. Ujú. Entonces era un poco como
llegar y decir por qué en mi Perú no hay acceso, por Ujú, qué no te diagnostican, por qué no tienes todo lo que normalmente se puede tener. ujú. Y bueno, me puse a no solo preguntarme, sino a tratar de generar que eso suceda y de a pocos creo que como sociedad civil lo estamos logrando, estamos ¿Fuiste familia o fuiste paciente? ambos, familia y Ambos. paciente, sí. Al Ok. final todos vamos a ser Sí, pacientes, claro. así es. Al final creo que se termina siempre, lamentablemente al andar de los años, contrayendo o teniendo alguna enfermedad. Hoy día estamos viendo este tipo de enfermedades y creo que la mayoría, no sé, corrígeme si me equivoco, Ujú. todos llevan a un tema genético. Sí, sí. Y de pronto hoy nos estamos dando cuenta de eso, cuando antes no mirábamos, ¿no? Em, Hoy, ¿cómo la industria de la salud está mirando eso? Y si el país está preparado también para tener esa infraestructura y los médicos y las formas cómo tratarlo. ¿Cómo ves tú el sector Se salud en la actualidad? se empieza a hablar de predecir las enfermedades que te van a dar después, ¿no? Mm, O poder hablar de medicina personalizada. Entonces son temas súper grandes que todavía no están accesibles aquí, a menos que estés en un sistema privado, ¿no? Que tengas un seguro privado. Creo que sí, se tiene que extender al sistema público, esto ocurrirá seguramente a lo largo de los años y mm, eso es lo que tenemos que buscar, porque al final un paciente con una enfermedad rara que reacciona de una forma y otro paciente con la misma enfermedad rara que reacciona de otra manera o está en otro estadio, va a tener que necesitar una serie de condiciones, de atenciones diferentes, ¿no? Entonces, creo, creo que definitivamente sí, vamos por ese camino, pero en este momento probablemente todavía es muy temprano para poder abordarlo. Gracias, Carla, por compartirnos tus conocimientos y participar de nuestra super pecera mágica, con buenas preguntas como siempre. Y no se vayan, que nos venimos con el tercer bloque. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Y no se vayan, que hay más. Bienvenidos al tercer bloque de innovadores. Ya saben, donde vienen las mentes más innovadoras de este país. Y claro, Carla nos está contando muchas cosas que desearíamos tener y justamente ahora viene el cómo lo vamos a hacer. Pero antes de entrar en este tipo de cosas más precisas, digamos, em, conversábamos hace un momento sobre cómo, digamos, desde la ley de raras hasta el reglamento último pasaron 8 o 10 años, ¿no? Em, y quiero volver a la pregunta inicial que no, creo que no nos distrajimos en la respuesta. ¿Cuál crees que es la reacción del Estado peruano, de verdad, Carla? O sea, ante esto, miren, 10 años que te demoras en 8 en el reglamento y indecisiones y hasta ahora seguimos hablando de que ahora tenemos que buscar presupuesto, ¿no? Sí quiero que me cuentes cómo ves a nuestras autoridades, cómo ves el sistema de salud público, cómo lo ves. El sistema de salud público en Perú es fragmentado. Ujú, No es lo mismo el SIS, el Seguro Integral de Salud, que atiende más o menos el 60% de la población. No es lo mismo de salud de los contribuyentes, que le atiende un 30%, y los otros seguros, que pueden ser policía, Fuerzas Armadas, militares, ujú, y los seguros privados. Cada uno tiene sus diferencias y encima de ello, cada uno tiene su propio financiamiento. ujú, Entonces, si tú tienes la suerte de estar en un seguro que te cubre más con la misma enfermedad, a lo mejor, pues vas a tener una situación diferente. ujú. Lo primero que hay que hacer es unificar esto. Y la ley es el camino, porque la ley exige a todos los subsistemas de salud a actuar igual, con el objetivo de poder diagnosticar temprano y con el objetivo de poder tratar incluso con las mejores tecnologías O que sea, podamos. ¿crees que el hecho de hoy día tenerlo dividido Por supuesto que es un no, avance.
no va a no, colaborar. no va a sumar. No va a sumar y no suma. De hecho, vemos de salud que tiene para algunas enfermedades raras algunas cosas más. Ujú. Y en el CIS recién estamos poniéndonos los pañales para poder ayudar a estas personas. La vez pasada hablaba, porque realmente me conmovió esta historia, hablaba con unos pacientes de un paciente que tiene amiloidosis y decía que claro, no hay medicina para su enfermedad, no hay un tratamiento específico en el Perú y claro, los doctores le dan lo que pueden en salud, lo que pueden, que puede ser hasta un paracetamol, ¿no? Así. Y él tiene dolores intensos y resulta que su cuñada, su prima, alguien tomaba una pastilla determinada para el dolor de músculos, de etcétera, que él probó, se automedicó en vista de que le dan paracetamol o algo muy sencillo, y le funcionaba mejor. Y resulta que él le cuenta a su médico y le dice, bueno, yo no puedo hacer nada porque no tengo, o sea, nuestro sistema no tiene esta medicina en nuestra red, lo tiene la policía, pero nosotros no. A eso va un poco tu comentario. De pronto, si todo está centralizado, tienes acceso a toda la red de doctores, a toda la red de medicinas, a toda la red de tratamientos. Eso es lo que nos estás diciendo. Se habla en el mundo de centros de referencia de atención de enfermedades raras, porque puede ser, como dije antes, que haya 2, 3, 30 pacientes en todo el Perú con esa enfermedad. Entonces se busca un centro que ya tenga experiencia, un centro que esté súper preparado para poder atender y ojalá los medicamentos de este 5% de enfermedades que ya tienen un medicamento específico. En el caso de la amiloidosis, ya existe un medicamento específico, al menos uno, me parece que hay varios, pero al menos uno ya está registrado en el Perú. Ok. Y tendría que ya evaluarse si es que lo van a dar y cuándo lo van a dar gratuitamente a los pacientes de los subsistemas de salud públicos. En ese momento estamos. Con el paciente que conversaste, Juan, es un paciente que ha tenido antes de tener el medicamento registrado en el Perú y de tenerlo accesible, Ok. que le daban paracetamol, le daban cualquier cosa que tenían y no era culpa de los doctores, porque Claro, no claro. es culpa de ellos. No, ya Ellos no. tienen la posibilidad de poder comprarlo por fuera si no está registrado en el país. Entonces es un poco ya apurarnos con la aprobación del reembolso o del pago gratuito para los pacientes de esta tecnología, por ejemplo, y de muchas otras que existen incluso para otras enfermedades raras. Carla, ¿y cuál es el proceso que falta? ¿Qué es paso 1, 2, 3, 4 para que ese paciente tenga esa medicina que tú estás diciendo en su panza? El 27 de marzo del 2025 se aprueba el reglamento de la modificatoria de la ley de Dios enfermedades. mío. Parece un trabalenguas, pero Sí. sí, se aprueba el 27 de marzo, esto es súper reciente. ¿Y qué significa Ese eso? reglamento significa que hay que viabilizar la ley, lo que dice la ley, pero tiene disposiciones complementarias. En esas disposiciones, una de ellas es cómo se evalúa la tecnología para ser reembolsada, para que le llegue gratis al paciente el tratamiento. Se está construyendo esto con el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, y con el RENETSA, que es la Red de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias. Mi llamado va para ellos, si es que en algún momento nos escuchan, Así es. apúrense, porque los pacientes están muriendo o están sufriendo o están con mucho dolor esperando sus medicamentos. Ya saben, Renetza, ya saben, el INS. El INS, el Instituto Nacional de Salud, con todo el esfuerzo que están haciendo porque están trabajando también muchísimo y hay que destacar esta labor Sí, que claro. están haciendo, pero no podemos esperar más. Estas enfermedades realmente hacen que el paciente desmejore y tenga unas complicaciones terribles. En el caso de la amiloidosis, que es el de la que estábamos hablando, la enfermedad se confunde los síntomas con muchos otros síntomas que Le podrían debe pasar a todas las raras, ¿no? Podría Difícil de pasar. diagnosticar. Difíciles de diagnosticar, demoran hasta 8 años en algunos casos en ser diagnosticadas. Esta es una enfermedad que aparentemente por fuera el paciente no tiene ningún rasgo especial, ninguna cosa especial. Entonces, tenemos necesidad realmente de diagnósticos tempranos, de diagnósticos oportunos. Ahora, estamos hablando, pues, yo te decía, ¿no? En tu trabajo tienes que ser muy optimista. ¿Cómo, Sí y no. cómo funcionas tú? ¿Cómo ha influenciado tu carácter, tu forma de ser, para llevar esta esperanza a cada paciente? ¿Cómo Esperanza. lo abordas? Sí, bueno, Tú, espera. no estoy hablando de la institución, estoy hablando de ti y de tu equipo, que tiene que tener alma para esto, ¿no?
Lo primero es, como tú dices, el alma, el corazón, la pasión, que te guste este trabajo, que lo quieras hacer de verdad y que lo hagas con mucho amor, mucha pasión, mucha dedicación. Segundo, estar súper formado e informado, ¿no? No podemos nosotros ir a buscar a Renetza o ir a buscar al INS o al ministro de Salud o a algún congresista sin saber el tema, sin haber explorado un poco qué pasa en América Latina, cuáles son esas buenas prácticas, cuáles son esas posibilidades que tenemos como país de abordar este tema tan complejo. Entonces, creo que en mí lo que más ha primado es poder tener la preparación adecuada para poder desarrollar bien esta vocería de los pacientes. Mm. Mira, me ha gustado esto último, pero también pensando en los pacientes, específicamente amiloidosis, que digas que al menos que ya hay una medicina que tiene registro, Así es. que eso ya es un gran avance y que eso quiere decir que faltaría que se recete, ¿no? Así es. Y que el Estado pueda acoger, lo que te estoy entendiendo, esa receta y abastecerlo, pero ya financiado. Así es. Y para esto me dices que el reglamento y su nueva modificatoria, que se materializa en marzo del 2000, De este año. que se materializó entonces este Sí. año, ya obligaría o coaccionaría o como se llame al Estado para que lo financie. O sea, ya podemos contar con eso, ¿o qué falta? Ya podemos contar con eso, pero falta el lineamiento de cómo se va a hacer la evaluación de la tecnología sanitaria para enfermedades raras. Eso Ok. lo tiene que dar Renetza, el INS, el Instituto Nacional de Salud, que es el ente encargado del tema. Y ahí es donde viene esta evaluación multicriterio Así es. que tiene que estar bien clara. Así es. ¿Y hoy no está clara o sí? Están desarrollando los criterios que van a aplicar para poder hacer esta evaluación. Y lo importante en esto es que están incluyendo a la sociedad civil, están incluyendo organizaciones de O pacientes. sea, los representantes pacientes de pueden ser parte de Así esto. es, que tengan voz y voto cuando llega una tecnología sanitaria, que puedan decir cuál es el valor para ellos de esta tecnología o por qué quisieran tenerla o por qué se tiene que evaluar. De acuerdo. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Creo que ha sido una conversación de tu lado muy técnica, pero también una combinación de pasión y de amor importante para un grupo hoy minoritario, pero que tiene tanto derecho como tú, como yo, como cualquiera de ustedes que nos están mirando hoy día en Innovadores. Así que gracias por venir, Carla, y a todos ustedes, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio de Innovadores. ¡Chao!